Hola a todos, vamos a seguir entonces hablando del tema del procesamiento del lenguaje. Hasta ahora habíamos hablado del procesamiento del lenguaje en cuanto al lenguaje oído y identificado como lenguaje. ¿Está bien? Entonces, pasamos de un análisis auditivo, que depende de la función elemental, y refiere a características físicas del sonido, a la identificación de los fonemas o de las sílabas, y a la representación, o mejor dicho, a la activación de las representaciones auditivas de las palabras. Pero bien, la capacidad de atribuirle significado a estas representaciones va mucho más allá y es condición necesaria para que haya una comprensión del lenguaje hablado. De hecho, las representaciones de las palabras y el significado se encuentran en almacenes de memoria que son independientes, están en cajones diferentes en nuestra mente. ¿Y esto cómo lo sabemos? Porque algunas veces se activa la forma fonológica, pero no el significado. Esto pasa, por ejemplo, cuando reconocemos una palabra porque la escuchamos antes, pero no recordamos su significado. Y otras veces pasa al revés. Tenemos el significado, pero no encontramos la representación correspondiente. Esto último lo pueden haber visto porque es bastante evidente en los pacientes con disnomia, que suelen saber lo que quieren decir, pero no encuentran la palabra en forma voluntaria. Pasa en las demencias, no sé si recuerdan el año pasado, cuando hablábamos de las características de las demencias, esto era una cosa bastante frecuente. De hecho, recuerden también que los trastornos afásicos son afásicos en la medida que tengan una disnomia, ¿sí? La anomia o la disnomia es una característica de todos los trastornos afásicos. Así las cosas, vamos a tener un almacén que contiene las formas fonológicas de las palabras y otro almacén, otro cajoncito, que va a contener los significados de las palabras. Y a esto se lo llama, este último, se lo va a llamar sistema semántico. Esta diferencia no es trivial, porque los elementos se van a organizar de manera muy diferente en un cajón o en el otro. Las representaciones en el sistema semántico se van a organizar en categorías. ¿Está bien? Ahora bien, hay dos teorías respecto de esto. Se encuentra todavía abierta la polémica acerca si los conceptos están almacenados en nodos que están constituidos por las relaciones entre unidades independientes o mediante rasgos físicos del objeto. Ahora bien, ¿qué quiere decir todo esto, no es cierto? Lo que quiere decir es que son dos teorías que dicen algo que no es del todo distinto, pero en algún sentido es opuesto. La teoría de redes, ¿qué es lo que va a decir? Va a decir que una mesa es un mueble que tiene patas, que sirve para apoyar cosas o para apoyarse, y una silla es un mueble con patas que sirve para sentarse. Según la teoría de redes, aquella que se apoya en los nodos, que dice que el sentido, el significado está en los conectores, el acento va a estar puesto justamente en que la mesa es un mueble con patas que sirve para apoyar, y lo mismo con respecto a la silla. Son estos conectores entre las palabras que van a atribuir el significado de la palabra mesa. Ahora, según la teoría de rasgos, el acento estaría puesto exactamente al revés. El acento está puesto en los rasgos del objeto, en los rasgos de la mesa, que es un mueble, que tiene patas, que sirve para apoyar, y la silla, mueble, patas, para sentarse. Entonces fíjense que es lo mismo, pero al revés, y es por eso que hay autores, digamos, que les cuesta, les resulta difícil determinar cuál de las dos teorías es la correcta. De hecho, Holland
que se dedicó a analizar un poco esta cuestión, planteó que estas dos teorías son isomórficas, que tienen una diferencia que es meramente accidental. Para Holland, la teoría de los rasgos se puede reformular como una teoría de nodos y viceversa. Como les decía, algunos plantean entonces que es lo mismo, pero no. Serían como cara y seca de una misma moneda. La organización, les decía, de los elementos del sistema semántico es de tipo categorial. Sabemos que guardamos la información en categorías y esta forma de guardar la información no es algo natural que viene biológicamente establecido, sino que esta forma de categorizar es, proviene del aprendizaje, lo aprendemos. No es innato, sino que es resultado de aprendizaje. Se sabe que categorizamos los estímulos en seres vivos y en artefactos, es decir, seres animados e inanimados. La diferencia está en que a los seres vivos los vamos a caracterizar, los vamos a diferenciar mediante rasgos característicos de su especie. ¿Cómo sabemos que un elefante es un elefante? Por su trompa, sus orejas grandes, su cuerpo enorme y grisáceo, sus patas inmensas. Como sabemos que un oso panda no es una cebra. Claramente lo sabemos por sus características físicas, aunque entre ellas conste que ambos comparten, por ejemplo, los mismos colores, además de ser animales. Por otro lado, los artefactos van a ser categorizados según rasgos que refieren a su utilidad. Estos almacenes que van a diferenciar entonces a los seres animados de los inanimados, aunque ambos pertenecen al sistema semántico, van a ser almacenes que van a trabajar diferente y van a depender de estructuras cerebrales diferentes. En el caso de los seres vivos, estamos hablando de estructuras temporales mediales que incluyen al sistema límbico, y en el caso de los artefactos, el almacenamiento va a involucrar a la actividad de áreas frontoparietales, es decir, áreas que van a involucrar, que se van a ocupar del análisis espacial del objeto que estoy mirando y áreas capaces de inferir la utilidad, ¿sí? Les decía que los artefactos se van a categorizar en base a rasgos que refieren a su utilidad. Aunque se postulan léxicos diferentes para cada modalidad de entrada del lenguaje, se postula un único sistema semántico. Ustedes verán, es un único sistema semántico que incluye objetos que los caracterizamos de diferente manera y según la actividad de diferentes áreas cerebrales. Aunque en ese sentido, Challis discrepa del resto de la literatura y postula sistemas semánticos diferentes para las figuras, para las palabras. Es decir, él dice que hay un sistema semántico pictórico, otro que es léxico. Sin embargo, la información que proviene de características de los pacientes tiende a confirmar la hipótesis de un único sistema semántico, aunque este componente cognitivo sigue siendo una gran incógnita en lo que refiere a la investigación en ciencia cognitiva, por lo que las discrepancias en este sentido no nos tienen que llamar la atención. Sabemos entonces que la información ingresa por el oído, se analiza en forma elemental, se activan los fonemas y las sílabas, se activa el léxico auditivo y luego se activan los significados pertenecientes al sistema semántico. Y todo ocurre en una serie de procesamientos en paralelo que hacen con que la comprensión sea prácticamente inmediata. Pero ¿qué pasa con el hablante? ¿Podemos postular que los procesos para hablar son los mismos que para comprender? Esto no parece posible y de hecho
Sabemos que la expresión y la comprensión del lenguaje dependen de áreas cerebrales diferentes. Ya estuvimos recordando las áreas de Broca y las áreas de Wernicke, que corresponden respectivamente a la expresión y a la comprensión del lenguaje. Mientras la comprensión consiste en un proceso de abajo hacia arriba, la producción oral consiste en un proceso de arriba hacia abajo. Tenemos los significados que queremos expresar, es decir, nuestro sistema semántico se encuentra activado en este caso y tenemos que encontrar el léxico adecuado y activar luego los fonemas indicados para expresar el lenguaje, ¿está bien? Y esta vez el léxico que se activa ya no es el auditivo, sino que es el léxico fonológico. El significado se encuentra conectado a una o a varias formas fonológicas que se van a activar como consecuencia de la activación del significado. Luego se activan los fonemas y estos van a activar a los programas motores. Así entonces, vamos a tener diferentes léxicos para la modalidad de entrada y la de salida del lenguaje. Un léxico auditivo para la recepción, un léxico fonológico para la expresión del lenguaje. Estos léxicos tengan en cuenta que son diferentes y entonces van a tener usos diferentes. Se van a activar, decía, los fonemas y estos van a activar a los programas motores necesarios para la fonación, ¿sí? Pero todo esto va a explicar el habla espontánea. También podríamos necesitar denominar algo que estamos viendo, una escena, una figura, un objeto. En ese caso, lo primero es identificar el objeto. Y aquí estamos en el territorio de las gnosis. Verán que es imposible encontrar a las funciones superiores en actividad sin que se entrelacen entre ellas, ¿está bien? Por eso también la evaluación aislada de cada una de ellas es imposible. En este caso, el sentido y el significado se va a activar mediante el reconocimiento de lo que se va a denominar. Este paso previo es la conceptualización y los pasos siguientes son exactamente los mismos que dijimos hace un momento. El proceso de conceptualización puede activar conceptos relacionados en el sistema semántico. Es por eso que al activar el concepto tigre, por ejemplo, también se activa el concepto correspondiente a otros felinos salvajes. Es por eso que ocurre el efecto de categoría al que nos referíamos en la clase pasada. La activación ocurre en forma horizontal en el sistema semántico, es decir, abarcando a todos los felinos y en forma vertical en el sistema, digamos, fonológico, en el léxico fonológico, activando con más fuerza al felino correcto. La activación de la forma léxica será mayor cuanto más se corresponda con el concepto inicial. A veces puede ocurrir que se active la forma fonológica más frecuente y por lo tanto el sujeto cometa un error con efecto de categoría. Esto suele ocurrir en pacientes disnómicos, por ejemplo. Y esto último refiere a la forma de organización del léxico fonológico que se parece mucho a la del léxico auditivo. Las palabras frecuentes se activan con más facilidad que las infrecuentes, es decir, las palabras de poco uso habitual. Puesto que la representación fonológica va a activar a los fonemas, puede ocurrir un error, además, en esta activación, ya sea porque se trata de un fonema más utilizado o porque se acaba de pronunciar y continúa activado. Esto último es lo que ocurre en las perseveraciones que son comunes en pacientes con lesión frontal, en el que el paciente repite algo que ya estaba activado porque no puede inhibir, digamos, este comportamiento de manera voluntaria. Algunos autores postulan un nivel más en esto de la producción del lenguaje, que es la producción de lema.
que refiere a la categoría sintáctica de las palabras, es decir, si son sustantivos, si son adjetivos, si son adverbios. Así, para producir lenguaje, pasaríamos del nivel conceptual al sistema semántico, que activa al lema, para recién después pasar al nivel del lexema, que corresponde a la representación fonológica. Y una vez seleccionada la palabra correcta en este nivel del lexema, se van a activar los fonemas correspondientes para la producción. De todos modos, este modelo de 3 estadios se encuentra en discusión. Tengan en cuenta que se trata de modelos cognitivos postulados y que no están comprobados. En la medida que los pacientes tienden a confirmar estas instancias, digamos que se conserva el modelo y tiene que aparecer algún paciente que no coincida con el modelo para que el modelo sea modificado. ¿Está bien? Bien. Una vez entonces seleccionados los fonemas, se deben activar los procesos articulatorios necesarios para la fonación. Para esto, no tenemos que perder la palabra justa. Para eso se postuló la presencia de un retén fonológico. Este almacén mantiene la información por un tiempo muy breve porque nosotros hablamos de corrido, y es esa la razón por la que si tenemos que repetir una palabra que nunca oímos y es compleja o muy larga, podemos llegar a hacerlo incorrectamente, porque el retén fonológico va a mantener la información por un espacio, digamos, muy breve de tiempo, entonces podemos haber perdido esa palabra, pero solamente con un retén que mantenga las palabras durante un espacio breve de tiempo, nosotros podemos darnos el lujo de hablar de corrido. Bien, la activación de los fonemas, entonces, y su conservación en el retén van a propiciar la activación de las áreas motoras correspondientes para generar el habla. Recuerden que estas áreas están en el área motora primaria, en el área 4, ¿sí? En el lóbulo frontal. Estos movimientos que se producen los tenemos automatizados y por esa razón no ocupan nuestra atención, sino que los recursos atencionales se encuentran íntegramente abocados a la transmisión y a la recepción de los contenidos conceptuales y semánticos. Y es por eso entonces que nosotros hablamos y comprendemos constantemente todo lo que estamos hablando y sabemos conceptualmente lo que queremos decir. Además de tener que denominar o querer hablar voluntariamente de las cosas, también podemos tener que repetir, como les decía recién, si tenemos que repetir una palabra que nunca oímos o una palabra que nos están enseñando o nos están evaluando y nos piden la repetición de palabra, también, y esto sería también parte de lo que es el proceso de producción oral. Esto ustedes lo van a ver en un práctico, ¿sí? A la repetición de palabras, como así también van a ver a la lectura, que acá ya estaríamos hablando, en el próximo práctico ustedes van a ver la lectura, y estamos hablando de otro nivel de entrada, ¿sí? Aquí las palabras entran por la visión, ya no es, digamos, la producción a partir de una conceptualización propia o la conceptualización de algo visto, tampoco es la palabra oída e interpretada a partir del oído, sino que es la interpretación y la comprensión de la palabra a través de la visión. Esto va a llevar a otras instancias que van a ser motivo de la próxima clase, que tiene su propio proceso léxico a partir de un análisis visual, y van a ver que hay inclusive una ruta fonológica alternativa que la vamos a explicar la clase que viene. Bueno, con esto terminamos por hoy y nos vemos la clase que viene. Voy a tratar de subirle siempre las clases con voz porque me parece que puede llegar a ser útil, más divertido para estudiar, más divertido para repasar, y también les vamos a empezar a dar tareas que les sirvan para ir viendo a ver cuánto saben de la materia y puedan estudiar de una manera más divertida. Bueno, saludos a todos y nos vemos la próxima vez.